Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, después del resumen de los capítulos anteriores, hoy por fin vamos llegando al capítulo 31 del primer libro de Samuel. Es el último capítulo de este libro y vamos a llegar a una conclusión, ¿no? Y va a ser una conclusión bastante fuerte. Entonces, capítulo 31, versículo 1, la palabra dice lo siguiente. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escanezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Vamos a detenernos en estos primeros 5 versículos y vemos todo este panorama sombrío de lo que está pasando, en donde vemos la muerte de los hijos de Saúl, pero no solamente los hijos de Saúl, sino también primero el pueblo, el ejército que cae muerto en el monte de Gilboa, después los hijos de Saúl y por último a Saúl mismo. Y nosotros podemos pensar como en las películas de repente sucede cuando empiezan a contarte desde la parte final, pero ¿por qué llegamos aquí? ¿Por qué el pueblo de Israel ha llegado ahí? Y nosotros debemos recordar todo lo que se nos ha dicho en el primer libro de Samuel. El pueblo de Israel había pedido un rey al Señor. El pueblo de Israel era un pueblo distinto al resto de los pueblos de la tierra. Su rey era Dios mismo. Y entonces Dios era el que gobernaba al pueblo de Israel, pero el pueblo quería parecerse cada vez más a los pueblos que estaban alrededor, y los pueblos alrededor tenían reyes humanos. Y entonces el pueblo de Israel se rebela, va con Samuel, que era en ese momento el que estaba como juez delante de ellos, y le dicen: queremos un rey, ¿no? Y entonces Samuel se enoja. Dios le dice: no te apures, no te han desechado a ti, me desecharon a mí. Y Dios les da un rey conforme a lo que ellos querían. Y ya hemos hablado en otras ocasiones de qué horrible es cuando Dios te da las cosas que quieres, o Dios permite que hagan las cosas que quieres, que están lejos de Él. Pero el pueblo de Israel había sido insistente, y entonces al final el pueblo de Israel recibe un rey como ellos querían: un rey hermoso, un rey guapo, un rey alto, un rey fuerte, llamativo. eh, y vemos que Dios lo equipa. Vemos que Dios le transforma el corazón, vemos que Dios le dice que va a estar con él, pero también vemos que hay cláusulas. Si quieres acompañarme, por favor, al primer libro de Samuel, unos capítulos atrás, en el capítulo 12, vamos a recordar lo que Samuel va a decirle al pueblo de Israel. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 21, bueno, desde el 20, fíjense lo que le va a decir al pueblo de Israel: no teman. Ustedes han hecho todo este mal, pero con todo eso no se aparten de en pos del Señor, sino sírvanle con todo su corazón. No se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues el Señor no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque el Señor ha querido hacerles pueblo suyo. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Dios, cesando de rogar por ustedes. Antes les enseñaré en el camino bueno y recto.
Toda la vida Samuel estuvo instruyendo al pueblo de Israel en el camino bueno y recto hasta que él parte con el Señor. Y entonces en el versículo 24 del capítulo 12 les vuelve a recordar, solamente teman a Dios y sírvanle de verdad con todo su corazón, pues consideren cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Mas si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey perecerán. Entonces, vemos lo que Samuel le está diciendo al pueblo de Israel en el capítulo 12 del primer libro, y cuando nosotros regresamos al capítulo 31 y leemos los primeros 5 versículos, nosotros entendemos algo. El pueblo de Israel ha permanecido haciendo las cosas mal. El pueblo de Israel se ha alejado de Dios. Ahora, nosotros podríamos ser como Saúl y empezar a poner pretextos sobre por qué el pueblo de Israel se ha alejado de Dios. O muchas veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, podríamos empezar a poner pretextos. Es que la iglesia, los hermanos, el pastor, es que los problemas, las necesidades, es que el mundo, es que las dificultades. Y el pueblo de Israel también tenía muchos pretextos. Y uno de los principales pretextos que podía poner el pueblo de Israel y que era una realidad es, el rey que nosotros escogimos nos ha guiado por un mal camino. Y lo vimos durante todo este primer libro de Samuel, cómo es que Saúl ha guiado al pueblo conforme a sus deseos, se ha servido del pueblo, no ha buscado a Dios y por lo tanto Saúl se ha alejado de Dios y ha alejado a todos los demás. Y esto nos recuerda lo que también hemos estado viendo continuamente en este libro y en otros. El pecado de uno afecta a todos. El pecado de alguien en la congregación afecta a todos en la congregación de los santos en el pueblo de Israel. Lo mismo pasa en la iglesia y lo mismo pasa en nuestras familias. El pecado de uno afecta a cada una de nuestras familias. Las cosas que estamos haciendo mal el día de hoy afectan en cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean, principalmente nuestras familias, los matrimonios, las relaciones con las personas que están cercanas. Entonces, el pueblo de Israel en otras ocasiones ya había enfrentado a los filisteos. ¿Cuál es la diferencia entre las ocasiones en que ellos vencen a los filisteos y las ocasiones o la ocasión que están viviendo el día de hoy y están siendo vencidos por los filisteos? Y lo que nosotros encontramos es Dios estaba con ellos. Pero ahora entonces, ¿quién desechó primero a quién? Cuando nosotros continuamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, recordamos que Dios desecha a Saúl y va a levantar más adelante a un nuevo rey conforme a su corazón. Y podemos decir, entonces fue Dios el que abandonó a Saúl. Pero antes de que Dios decidiera abandonar a Saúl, le había dado repetidas oportunidades de arrepentirse y de caminar por donde Dios le dirigía. Pero al momento de que Saúl comienza a saborear el ser rey, el mandar, el no pedir dirección, sino hacer las cosas a su manera, entonces es ahí donde Saúl primero desecha a Dios. Y esto es una advertencia para nosotros, porque puede ser que Dios nos ha librado, Dios nos ha salvado, ha salido al encuentro en nuestras vidas y nosotros hemos vivido como reyes, hemos vivido en la gracia de Dios, estamos confiados en Él, pero de repente empezamos a pensar, bueno, pero esto lo puedo tomar sin pedirle dirección a Dios, o puedo hacer esto sin consultar a Dios, puedo hacer aquello sin consultar a Dios, de manera en que vamos avanzando en nuestras vidas y de repente cuando nos damos cuenta ya estamos totalmente alejados de Dios. Y es que muchas veces pensamos que las decisiones pequeñas no importan.
no importan las cosas pequeñas, y entonces no tenemos por qué consultar a Dios con eso. Ay, no, ¿cómo voy a molestar a Dios con esta pequeña decisión en mi vida? Pero la realidad es que a Dios no le molesta el guiarnos en medio de cada una de las cosas que estamos viviendo. Y por eso nosotros podemos llevar nuestros corazones, podemos llevar nuestras peticiones, podemos llevar nuestros deseos a Dios. No hay cosa que le sea oculta a Él. Y nosotros podemos y debemos llevarle todo lo que somos a Dios para que Él sea transformando las cosas que tenga que transformar en nosotros y que Él sea afirmando las cosas que están bien en nuestras vidas. Pero Saúl no lo hizo así. Y Dios, en el capítulo 28 del primer libro de Samuel, a través de Samuel, cuando Saúl está consultando a la divina de Endor, le dice lo que va a suceder. Y entonces Saúl sale con temor hacia la batalla y en medio de todo esto vemos primero al pueblo caer, un pueblo que ha decidido obedecer a un rey que ellos habían buscado y que ellos mismos sabían nos está alejando de Dios, es el primero que cae. Después caen los hijos de Saúl. Y esta parte es triste, muy triste, porque dice aquí que mataron en el verso 2 a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, los tres más fuertes, por así decirlo, los tres principales hijos de Saúl. Había más, pero en esta parte vemos que en primer lugar se pone a Jonatán. Y Jonatán, cuando nosotros hemos estudiado su vida, hemos visto, es un hombre que a pesar de estar con su padre, a pesar de estar viviendo la forma en cómo su padre se desvía de Dios, él busca agradar a Dios. Él rinde lo que su padre había buscado como herencia para él. Y es que muchas veces, y esta parte es triste, porque muchas veces nosotros estamos buscando lo que vamos a dejarle a otros, ¿no? Y estamos pensando lo que vamos a dejar en economía, lo que vamos a dejar en material, en una casa, un terreno, un carro. Estamos pensando en las cosas materiales que vamos a dejar. Y de hecho, Saúl se enoja con Jonatán porque le dice que no te das cuenta de que él se va a quedar con tu reino, con lo que te correspondería a ti. Y Jonatán no es un hombre que envidie, sino que él entiende, Dios ha escogido a David y entonces se vuelve amigo de David, sabe que David va a ser rey, hace pacto con David, es un hombre que busca a Dios, pero de todas formas va a morir. Y esta parte nos lleva a recordar todos los hombres, si no viene Cristo antes, vamos a morir. Los justos y los injustos. A todos nos va a llegar el momento de partir, pero hay una gran diferencia y hoy lo vemos porque con Jonatán algo de lo que podemos estar seguros es lo que dice el Salmo 116 en el versículo 13. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Y nos podemos imaginar, Jonatán pasa de estar en la batalla, de estar en incertidumbre, de estar en dolor, de estar en agonía, a llegar a la presencia del Señor y de tener paz y de saber que Él ha hecho lo que Dios le había mandado hacer, mientras que los demás no podemos saber cómo es que van a terminar, y principalmente Saúl, por lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Saúl al ver que ya el ejército se esparció, el ejército, hay muchos muertos, cayó, los hijos de Saúl han muerto, y dice en el versículo 3 que arreció la batalla contra él y le alcanzaron los flecheros, él tuvo gran temor de ellos. Y vemos estos últimos momentos de Saúl
de una forma tremenda, porque ya habíamos dicho, Saúl en capítulos pasados ocupa con la divina de Endor en el en el capítulo 28 la última vez el nombre de Dios para jurar en vano. Y en este momento, cuando él tiene gran temor de los hombres que le están alcanzando, lo que él hace no es buscar a Dios, sino fíjate en el versículo 4 le dice a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. O sea, para que no vengan y me hieran, me maten y se burlen de mí. ¿En quién está pensando Saúl en este momento? En un momento tan difícil. Él acaba de ver morir al ejército, morir a sus hijos, pero él está pensando en, no quiero ser la burla de los filisteos. No, no quiero que hagan daño a mi cuerpo, no quiero que me dañen. Saúl solamente está pensando nuevamente en cómo se ha de ver. Y es algo que vimos durante todo el primer libro de Samuel sobre Saúl. Saúl solo piensa en sí mismo. Y esa es una característica de muchas veces cuando los hombres solamente estamos pensando en nosotros y en nuestro beneficio. Buscamos a Dios porque nos hace bien a nosotros. Y cuando Dios pide que seamos transformados o cuando Dios nos guía a que debemos ser transformados en nuestra vida, en nuestro carácter, decimos, híjole, no, ya no me interesa. Y entonces caminamos por la vida así. Y esta parte debe de ser tan difícil. Tenemos a un Jonatán que muere con una certeza, confiando en Dios, confiando en que él ha hecho lo que Dios le ha pedido. Y tenemos a un Saúl que está viviendo lleno de temor de qué es lo que le hará el hombre. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 versículo 28 nuestro Señor Jesús va a estar hablando y va a decir, no teman a los hombres que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Saúl está temiendo la deshonra humana. Saúl está temiendo, ¿qué van a hacer con mi cuerpo? ¿Qué me van a hacer a mí? Se van a burlar de mí, me van a atrapar, me van a herir y se van a burlar de mí y me van a llevar preso. Mejor mátame. Y podemos recordar una canción, ¿no? Que dice antes muerto que sencilla o antes muerta que sencilla. Así Saúl, pensando mejor morir que voltearme y arrepentirme y pedirle a Dios. Él ya no está pensando en Dios, simplemente vuelve a pensar solo en sí mismo. Y entonces el escudero, vamos a ver que dice que mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Imagínense este hombre. El escudero había estado con Saúl cuando David tuvo oportunidad de matarlo dos veces y había escuchado lo mismo esas dos veces. Dios me libre de matar al ungido del Señor. Entonces el escudero tenía temor de Dios y entonces no quiere matar a Saúl y entonces toma a Saúl su propia espada y se echa sobre ella. Esta parte es tan triste porque vemos en lo físico lo que Saúl ya había hecho día con día desde que había decidido vivir sin Dios. Y tal vez Saúl no se había dado cuenta, pero él mismo estaba provocando su muerte. Su muerte no solamente física, sino su separación con Dios. Esa separación tan grande y tan importante, porque muchas veces podemos tener problemas, podemos tener necesidades, podemos tener dificultades, pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, entonces no tememos.
Entonces podemos caminar confiados. Entonces podemos declarar con David el Salmo 23 y reconocer que no temeremos mal alguno porque Él está cuidando de nosotros. Pero Saúl no puede hacer esto. Y entonces Saúl, al ver que ya se están acercando, que ya les están llegando las flechas, él está pensando, van a venir, me van a herir, y se avienta sobre su propia espada. Imagínense, en todo ese tiempo, mientras él tiene el diálogo con el escudero, mientras él va corriendo, él va viendo hacia atrás y va viendo que le alcanzan las flechas, todavía tuvo oportunidad de voltear al cielo y decirle al Señor, Señor, perdóname porque he pecado. Señor, he visto tu gracia, he visto tu misericordia, tú me llevaste a ser rey de Israel y yo me he equivocado. He caminado injustamente y he llegado hasta este momento, pero no lo hace. Y entonces lo que va a pasar es que él va a tener ahí una mala decisión que lo va a llevar a lo peor, porque entonces, si tú me acompañas a la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, vamos a ver qué es lo que le estaba esperando a Saúl. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Fíjate lo que dice. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Saúl estaba teniendo otra oportunidad de gracia, pero no la toma. Y él había estado pensando, Dios no ha hecho nada. Yo he actuado como he querido durante todos estos años, durante ya casi 40 años, y el Señor parece que le agrada como soy. Y entonces viene Pedro y nos dice ahora a nosotros, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y es que hay quienes dicen, no, pues mira, si Dios es bueno, ¿por qué están pasando tantas cosas malas? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tanta maldad? Y vemos, Dios es misericordioso y es paciente con nosotros. Y lo que no quiere es que perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Dios no quería que Saúl muriera de esta forma. Y no solamente en lo físico, sino principalmente en lo espiritual. Ya veíamos, Jesús le dice a los hombres, Jesús no lo dice, no teman a los hombres que pueden destruir el cuerpo, sino aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Está hablando de Dios. Está diciéndonos, volteen y queden bien con Dios, no con los hombres. Y Saúl de todas formas está diciendo, no, yo no me voy a ver mal, yo muero traspasado por mi propia espada. Qué irónico, qué triste. Aquella arma que utilizó para atacar a los sacerdotes de No, esa arma, esa espada que utilizó para perseguir a David, esa espada que utilizó para perseguir a Samuel, es la que le está traspasando a él. Tan triste, porque a veces las malas decisiones que utilizamos para atacar a las personas, a veces las acciones que utilizamos para alejarnos de Dios, son las cosas que nos van a terminar matando. A veces ese sentimiento que no queremos soltar, ese rencor, ese odio, esa ira, ese dolor que decimos, no, esto no se lo voy a entregar a Dios, es lo que termina matándonos. Y eso termina matando a Saúl. Versículo 5. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. El escudero decidió morir con Saúl, siguiéndolo. Es tan triste, en serio, esta parte. Y en el verso 6 dice, así murió Saúl en aquel día
juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y aquí vemos también cómo es que Dios está preparando todo para el nuevo reinado en medio de tan grande dificultad. Porque entonces ahora ya no hay quien reclame el trono, ya no hay quien diga, mira, viene David y vamos a batallar con él y que se hiciera una guerra civil, sino que ahí terminan muriendo todos los hombres de Saúl. Verso 7. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Esas ciudades que eran fértiles, que Dios les había entregado, ahora ellos huyen para cuidar sus vidas. Vemos cómo el pecado de uno está afectando en gran magnitud a muchos. Y esto nos debe de llevar a reflexionar. Mi pecado, ¿cómo está afectando a mi familia? Si tú eres casado, en mi matrimonio, si tú eres hijo, en mi relación con mis padres, en mi relación con mis hermanos, en mi relación con mis amistades, en mi relación con mis compañeros, en mi relación con la iglesia, ¿cómo está afectando el pecado? Es ese pecado de orgullo, ese pecado de placer, ese pecado de buscar solamente lo mío. ¿Cómo está afectando mis relaciones? Y principalmente, ¿cómo me está afectando con Dios? Porque es como una espada en la cual si nosotros no nos arrepentimos, vamos a terminar matándonos a nosotros mismos. Versículo 8. Aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Híjole, esta parte tan, tan de repente gráfica, pero también tan ilustrativa. Saúl se mata sobre su propia espada para no quedar en ridículo, para que no hagan escarnio de él, para que no se burlen. Pero de todas formas vemos que al otro día, mientras están buscando entre los muertos, lo encuentran a él y a sus hijos, y lo que hacen es quitarle las armas y envían mensajeros por toda la tierra de los filisteos. No solamente les quitan las armas, sino que les cortan las cabezas, ¿no? Y al enviar estos mensajeros, es interesante la palabra que utilizan, porque dice que los envían para que lleven las buenas nuevas, esas buenas noticias para los filisteos, para aquellos que están adorando ídolos, como aquí vemos. eh, y esta parte es tan triste porque él tal vez ya está muerto, pero de todas formas están haciendo escarnio de su cuerpo, están haciendo escarnio de su vida y están diciendo, hemos vencido a Saúl, pero no solamente dicen vencimos a Saúl, vencimos al pueblo, sino principalmente hemos vencido al Dios de Israel. Y se les está olvidando cuando metieron el arca en el templo de Dagón los filisteos, cómo fue que Dagón terminó a los pies del Señor. También se les está olvidando que sus dioses no se comparan al Dios de Israel, no se comparan al Dios vivo, pero ellos están sintiendo estas buenas noticias. Ha muerto el rey de Israel. ¿Saben? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos alejamos de Dios y decimos, ya no quiero saber nada con Él,
Ya no quiero tener una relación con Dios. O cuando alguien lo hace y muere de esta forma, son buenas noticias para los ídolos, para los que siguen ídolos. Pero en realidad de buenas no tienen nada, porque lo único que están diciendo es, le toca el mismo destino que a nosotros y se alegran de ver a todos igual que ellos. Ya lo dijimos, Dios no quiere que ninguno muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24: de cierto les digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Si Saúl hubiera creído las palabras de Dios, si Saúl hubiera creído en los mensajes que Dios le había enviado a través de Samuel, si Saúl hubiera escuchado a Dios. Pero Saúl siempre estuvo preocupado por el qué dirán, por cómo me voy a ver. Y muchas veces nosotros pareciera que estamos preocupados por el qué van a decir, por cómo me voy a ver con mis vecinos, por cómo me voy a ver con mis amigos o mi familia que no son creyentes, si les digo, tengo que ir a la iglesia, tengo que orar, tengo que caminar en el Señor. Y Jesús nos dice, de cierto, en serio, de verdad les digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Y esta parte es tan importante. ¿Cómo mostramos que creemos en Él? ¿Cómo mostramos que hemos oído su palabra? A través de cómo vivimos. Y es que Saúl había sido lleno del Espíritu Santo, había sido mudado en otro hombre, pero después Saúl vive de una forma que no le agrada a Dios. Y muchas veces los cristianos hemos recibido al Señor, hemos aprendido a ir a la iglesia, hemos aprendido a escuchar sermones, pero no hemos aprendido a vivir siguiendo a Dios. Y estamos pensando, es que no sigo a Dios como debería porque ¿qué van a decir de mí? Pero aquí vemos, de todas formas van a ser escarnio y tú vas a terminar muerto. Entonces, mejor es hacerle caso a Dios y sin importarnos lo que diga la gente, caminar con Dios, estar abrazados con Dios. Bien diferente la forma en cómo muere Saúl a cómo muere Jonatán. Jonatán muere confiando en el Señor. Jonatán muere y en automático va a abrir los ojos delante del Señor. Saúl muere y de todas formas le espera una expectación de muerte en el infierno, de dolor. ¿Y de qué le sirvió estar buscando quedar bien siempre o verse bien? De nada. Aún muerto su cuerpo lo ocupan para burlarse de él y aún para hacer burla de Dios. Y entonces, verso 10 dice que le pusieron las armas en el templo de Astarot, colgaron el cuerpo en el muro de Betzán. Era un muro que llevaba a un templo. Algunos estudiosos dicen que era el templo de Dagón. Y en el verso 11 vamos a ver algo que me llama mucho la atención, pero que también me llena de esperanza, porque dice, mas oyendo los hombres de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron aquella noche, toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron ahí y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol de Jabes y ayunaron 7 días. ¿Quiénes son estos de Jabes? Bueno, debemos recordar en el primer libro de Samuel, capítulo 11, vimos lo que probablemente es el acto más heroico de Saúl. Obedeciendo a Dios, va a liberar a los de Jabes
que estaban siendo atacados por los filisteos. Y entonces los de Jabes recuerdan lo que Saúl hizo 40 años antes, la misericordia que Saúl tuvo para con ellos. Y me encanta esto porque este acto de misericordia que Saúl tuvo, siendo guiado por Dios y siendo respaldado por Dios hacia los de Jabes de Galaad, ahora ellos lo están respondiendo, ¿no? Y entonces podemos ver estos actos de bondad que nosotros hacemos hacia otros, guiados y respaldados por Dios, son nuestro legado y más adelante nos van a alcanzar. Obedecer la guía de Dios nos va a ayudar a los momentos de necesidad, en los momentos de necesidad, porque va a haber personas que estén con nosotros y que se arriesguen y que sean valientes. Estos hombres están a 16 kilómetros de Betzán. Iba a ser una travesía de horas en la noche, pero ellos deciden arriesgarse por el cuerpo de Saúl y de sus hijos y hacen algo que no era lo cotidiano, no era lo común, pero que era necesario para Saúl y sus hijos, para que no volvieran a buscar los cuerpos, los creman y entonces después toman los huesos y los sepultan debajo de un árbol y ayunan 7 días en señal de duelo. Vemos cómo es que estos hombres tienen misericordia de los cuerpos de Saúl y de sus hijos, pero no solamente tienen misericordia, sino que además en medio de los momentos más oscuros o del momento más oscuro que están viviendo en el reinado de Saúl, ellos se levantan como valientes. Y esta parte es importante porque puede ser que hayas o que estemos viviendo momentos oscuros en nuestras vidas y que podamos ver que hay líderes que caen, que hay pastores que están mal, que hay líderes de la iglesia, que hay personas que han pecado, que han hecho las cosas mal y nosotros pensar, bueno, ya todo está mal, vamos a dejar todo y vamos a llorar. Los de Jabes de Galaad ven deshonrado a Dios, ven deshonrado a Saúl y deciden actuar con valentía. Y esto es algo bien importante. Tal vez nosotros hayamos visto deshonrado a Dios por líderes. Y tal vez ahora veamos y digamos, híjole, está deshonrado también esta persona, está deshonrado su ministerio, está deshonrado. Sé valiente, levántate y actúa conforme a las misericordias de Dios que has recibido. Que el nombre de Dios no sea avergonzado. Mientras los cuerpos estaban ahí colgados, mientras las cabezas estaban ahí colgadas, el nombre de Dios había sido deshonrado y sería deshonrado. Pero ellos deciden actuar y caminar, haciendo misericordia del cuerpo de Saúl, de los hijos, y valientemente transforman la realidad. Vemos en este último capítulo del primer libro de Samuel entonces a un Saúl que muere por sus propias decisiones, por su propia espada. Vemos a un Jonatán que vivió toda su vida buscando agradar a Dios, vivió toda su vida buscando hacer las cosas bien, pero de todas formas muere. Vemos a un pueblo que se levanta para tomar el cuerpo de uno de sus héroes, pero sobre todo para tomar el nombre de Dios y limpiarlo. Y ahora vienen preguntas para nosotros. ¿Cómo quiero acabar mi vida? Quiero acabar como uno de esos hombres que dice la Biblia que estimada es la muerte de ellos a los ojos del Señor. ¿O quiero acabar como Saúl, lejos de Dios, con miedo, matándome yo mismo con mis decisiones?
Quiero ser como ese pueblo que muere por tomar malas decisiones, ese pueblo que huye y que deja atrás las bendiciones que Dios le había dado por el temor de ser atacado por los filisteos. ¿O quiero ser como ese pueblo valiente que se levanta y va a rescatar a aquellos que habían sido puestos en vergüenza? Porque también nosotros tenemos esa capacidad de ir y alcanzar, de ir y salvar a aquellos que han sido puestos, expuestos en vergüenza por el pecado, por el orgullo, por la fama, por el poder, por el dinero, por los vicios. Y así acaba el primer libro de Samuel, con este cúmulo de contrastes. Nosotros viendo a un David que es respaldado por Dios, librado por Dios, a un David que puede rescatar a sus mujeres, a sus familias, y que está bien ahora con el ejército y que está bien con el pueblo de Israel, pero que ha decidido consultar a Dios y que ha vuelto al Señor, y con un Saúl que termina muerto porque nunca pudo dejar de lado el verse bien o el sentirse bien por buscar la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a la última pregunta del día. ¿Quién ocupa el trono de nuestras vidas? Si el trono de tu vida lo ocupan tus deseos, tus placeres, tu persona, el estar bien tú, en lugar de la voluntad de Dios, los deseos de Dios, la persona de Dios, ten cuidado, porque puedes terminar como Saúl. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.